Vale, vamos a desgranar esto de una vez. Porque normalmente cuando pensamos en el mayor riesgo para la información de una multinacional, o bueno, incluso para nuestros propios datos, la imagen mental que tenemos es casi de película, ¿verdad? Sí, totalmente. El clásico estereotipo de Hollywood. Exacto. Un hacker con la capucha puesta, en una habitación a oscuras, tecleando secuencias de código verde a una velocidad imposible para saltarse un cortafuegos. Es que lo tenemos súper asimilado. Claro, tenemos tan interiorizado el concepto de la nube que, a ver, hemos llegado a creer que es literalmente eso. Una entidad digital, etérea y totalmente intocable. Y bueno, la verdad es que es una ilusión óptica en la que caemos todos. Asumimos que las amenazas siempre viajan a través de un cable de fibra óptica o rebotan en una conexión inalámbrica. Ajá. Pero resulta que la infraestructura que sostiene toda nuestra vida digital, desde, no sé, el correo electrónico más simple hasta las bases de datos financieras globales, pues depende de un hardware que es angustiosamente susceptible a su entorno físico. Madre mía, angustiosamente. Me gusta la palabra. Es que es así. El diseño arquitectónico de un recinto, de un centro de datos, no es un capricho estético, ni mucho menos. Es en la gran mayoría de los casos la primera y a veces la única línea de defensa real. O sea, lo que evita que el sistema colapse físicamente mucho antes de que un atacante lógico tenga siquiera la oportunidad de intentar colarse. Exactamente. Pues por eso, en esta inmersión de hoy, nuestro objetivo, nuestra misión, es desmontar un poco ese mito de la tecnología puramente digital, basándonos en un manual técnico bastante detallado que hemos estado revisando. Y que revela cosas fascinantes, la verdad. Ya te digo, porque resulta que un simple cúmulo de polvo detrás de un ventilador, o la suela de un zapato arrastrándose por una moqueta, o incluso una minúscula gota de agua condensada, pues tienen el potencial de destruir los datos de una empresa muchísimo más rápido que el virus más sofisticado. Es que suena a exageración, pero es ciencia pura. Vale, pues vamos a desgranar esto. Para entender cómo blindar la información, supongo que primero tenemos que mirar lo que rodea físicamente a los equipos en el día a día, es decir, el aire. Pues sí, el aire es, digamos, el medio vital en el que operan los servidores. Sus propiedades termodinámicas dictan, literalmente, si el hardware sobrevive o muere. ¡Wow! Empecemos por la temperatura, que al final es el subproducto inevitable de la computación. Claro, los ordenadores se calientan. Exacto. Todo componente electrónico, por el simple hecho de recibir corriente y ponerse a hacer cálculos, genera fricción a nivel atómico. Y eso se traduce en calor. ¿Lógico? Como cuando te pones el portátil en las rodillas y a los 10 minutos te está quemando. Justo eso. Pues imagínate eso multiplicado por 10.000. Si ese calor no se extrae de la superficie del procesador de forma casi inmediata, los chips sufren un proceso físico irreversible que se llama electromigración. ¿Electromigración? Suena grave. Lo es. Es cuando el propio material de los circuitos empieza a degradarse internamente. Por eso, organismos como la ASHRAE, que es la que establece las normativas de climatización a nivel mundial, dictan que estas salas de servidores deben mantenerse en un rango operativo muy estricto. ¿Hablamos de qué temperaturas, más o menos? Pues entre los 18 y los 27 grados centígrados como límite. Vale. O sea que el punto ideal suele estar entre los 21 y los 23 grados, ¿no? Temperatura de oficina fresquita. Eso es. Y lo fascinante de esto es lo que pasa cuando te sales de ese rango. A ver. El equipo no explota de inmediato ni sale ardiendo, sino que empieza a autoprotegerse. Los procesadores entran en lo que en el sector se conoce como throttling. Ah, sí, el estrangulamiento térmico. Exacto. Empiezan a reducir drásticamente su rendimiento, van mucho más lentos para intentar enfriarse, hasta que llega un punto crítico donde, directamente, ordenan un apagado de emergencia inmediato. Y adiós servicio. Te quedas sin web, sin correos, sin nada. Efectivamente. Pero claro, enfriar el aire es solo la mitad de la ecuación. La otra variable, de la que además apenas se suele hablar, es cuánta agua hay flotando en ese aire. La humedad, que me imagino que con la electrónica se lleva regular. Pues la humedad relativa es un factor súper crítico y funciona como una balanza de altísima precisión, fíjate. Debe mantenerse estrictamente entre el 40 y el 60%. O sea, un margen estrechísimo. Muy estrecho.
Si el ambiente se vuelve demasiado húmedo, digamos que supera el 60 o 70%, pues nos enfrentamos a la condensación. Claro, gotitas de agua. Eso es. Y en un entorno donde tienes miles de placas base expuestas, con conectores metálicos microscópicos, pues una capita minúscula de agua condensada te genera corrosión casi inmediata. Madre mía. Y eventualmente, microcortocircuitos cruzados entre las pistas de datos. El servidor muere. Vale. Entonces, simplemente secamos el aire al máximo y problema resuelto, ¿no? Ojalá. Si secamos demasiado el aire para evitar esa condensación, es decir, si bajamos del 40% de humedad, Sí. abrimos la puerta a una amenaza que es igual de destructiva o peor, que es la electricidad estática. Ostras, la estática. De eso hablaremos enseguida porque es un temazo, pero antes, repasando el manual, vi que hay que mencionar a un tercer invitado en este cóctel ambiental, que es el polvo. El polvo. El manual lo llama directamente el enemigo silencioso. Es que a nivel doméstico, pues mira, el polvo es molesto, pasas el trapo y ya está. Pero a escala industrial entiendo que es letal. Totalmente letal. Actúa a dos niveles que son perjudiciales a más no poder. A nivel macroscópico, el polvo es un excelente aislante térmico. Ajá. Se va acumulando en los alaves de los ventiladores, obstruye las aletas de los disipadores de calor, que son de aluminio, y crea literalmente una manta térmica sobre el chip. Es la analogía perfecta del maratoniano. O sea, es como, imagínate coger a un atleta de élite, Sí, lo pones a correr una maratón en pleno mes de agosto y le obligas a llevar puesto un abrigo de lana gordísimo. exacto, es que es tal cual. Da igual la cantidad de agua fría que le eches por encima de la cabeza. Su temperatura central va a subir y subir hasta que el cuerpo colapse. Pues en un servidor pasa lo mismo. Si el disipador está recubierto de polvo, el aire frío de la SATA simplemente resbala por encima sin absorber la temperatura del chip. ¡Qué barbaridad! ¿Y el segundo nivel? El segundo nivel en el que actúa el polvo es todavía más insidioso. En entornos de alta densidad, las partículas de polvo, sobre todo si traen metales pesados o carbón de la calle, se depositan directamente sobre los circuitos impresos. Vale. Con el tiempo, y combinadas con la más mínima humedad ambiental, esas motas se amalgaman. Se hace como un barrillo, ¿no? Un barrillo que crea puentes físicos entre los pines de los componentes. Crean capas que son literalmente conductoras de electricidad. ¡Ostras! Y esto provoca cortocircuitos aleatorios que son, además, imposibles de diagnosticar a simple vista. Claro, te falla el servidor, lo abres y parece que todo está bien. Exacto. Entonces, a ver, ¿cómo evitas todo esto? Porque un aire acondicionado de los que tenemos en casa o en la oficina simplemente mueve el aire por la habitación y lo enfría un poco. Sí, pero en los centros de proceso de datos, los CPDs, no puedes dejar el flujo de aire al hacer ni de broma. Claro, he estado revisando cómo diseñan las salas, la arquitectura, y utilizan un modelo de pasillo frío y pasillo caliente que me parece una genialidad. Es que lo es. Es un ejercicio de dinámica de fluidos aplicada en toda regla. Básicamente, corrígeme si me equivoco, en lugar de colocar todos los armarios de servidores, los racks, mirando hacia la misma dirección como si fueran butacas de cine, los colocan frente a frente. Exacto, cara a cara. Al colocarlos así, creas un pasillo cerrado entre ellos. Las unidades gigantescas de climatización, los sistemas que llamamos CRAC o CRAG, Ajá. no solo enfrían, sino que purifican, filtran el polvo y humidifican el aire con precisión milimétrica, todo a la vez. Vaya máquina. Inyectan ese aire tratado a muchísima presión por debajo de un suelo falso, lo que llamamos un suelo técnico. ¿Vale? Ese aire gélido sube exclusivamente por las baldosas perforadas del pasillo delantero, el que está entre las caras de los servidores. Claro, el pasillo frío. Eso es. Los servidores lo aspiran violentamente por delante, extraen el calor de sus procesadores y lo expulsan por la parte trasera hacia el pasillo opuesto, el pasillo caliente. De esta forma sellas el pasillo frío por completo. O sea, el aire frío y el aire caliente nunca llegan a mezclarse en la misma sala. Nunca. Es una coreografía perfecta de aire. ¡Qué pasada! Pero claro, mantener a miles de procesadores funcionando y a estas unidades industriales bombeando aire tiene que requerir una cantidad monumental de energía. Inmensa. Lo cual nos lleva a la siguiente capa del problema, a la electricidad, porque para combatir las amenazas del aire necesitamos electricidad a lo bestia.
Pero resulta que la electricidad comercial, la que llega de la calle, pues es profundamente inestable. Sí, la red eléctrica de la que dependemos todos en nuestro día a día es ruidosa, caótica, Ya. está llena de imperfecciones físicas que, bueno, en casa pasan desapercibidas. Y aquí tengo que hacerte un inciso. Te voy a plantear una duda que he tenido siempre. A ver, dime. Cuando hablamos de electricidad en informática, siempre sale el dichoso tema de las descargas electrostáticas, las ESD. Ajá, el clásico. Y a ver, no puedo evitar pensar, entiendo que la estática da calambrazos. Caminas por la moqueta, tocas la manilla de la puerta y te da un chasquido. Pero sinceramente, ¿de verdad es tan destructiva para los equipos? ¿O es, no sé, un poco una exageración de los fabricantes para venderte pulseras y alfombrillas caras? A ver, es un escepticismo súper lógico, ¿eh? Porque al final nuestros sentidos nos engañan en esto. Pero el peligro, te aseguro que es absolutamente real. ¿Ah, sí? Sí, sí. Para entenderlo, la cosa es que hay que cambiar de escala. Un procesador moderno tiene miles de millones de transistores microscópicos en su interior. Claro. Las pistas miden apenas unas pocas decenas de nanómetros. El umbral técnico para freír y destruir uno de esos semiconductores internamente, fíjate, es inferior a los 100 voltios. 100. 100 voltios, vale. Y aquí es donde se pone realmente interesante la física del asunto, según el manual, porque resulta que, al caminar por una oficina normal con moqueta, la simple fricción de la suela de tu zapato puede generar y acumular en tu cuerpo una carga de entre 1000 y 35.000 voltios. Exacto. O sea, generamos hasta 35.000 voltios y el componente muere con 100. La desproporción es inmensa. Y el motivo por el que parece un mito, por el que tú dudabas, es porque una descarga, por ejemplo, de 2000 voltios no genera ni chispa visible, Nada. ni un sonido, ni siquiera sientes un mínimo cosquilleo en el dedo. ¡Ostras! Un técnico puede coger un módulo de memoria RAM, descargarle 3000 voltios sin que ver, no notar absolutamente nada, instalarlo y creer que todo está perfecto. Madre mía. ¿Y el ordenador enciende? Enciende, sí. Y esto introduce el concepto del daño latente. A ver, cuéntame eso. La descarga no destruye el chip por completo en ese instante exacto, pero funde parcialmente una pista de silicio por dentro. Ah, entiendo. Semanas o incluso meses después, cuando el servidor de repente está bajo una carga máxima de trabajo, ese componente, debilitado, falla catastróficamente, sin ningún aviso previo. Es un asesino silencioso total. Por eso las pulseras conectadas a tierra y los suelos disipativos no son un capricho de ventas, son un requisito innegociable en un CPD. Así que somos en esencia baterías andantes amenazando a unos componentes extremadamente frágiles, ¿no? Básicamente sí. Pero a ver, si volvemos a la energía que sí queremos proporcionarles, a la corriente que entra de la calle, decíamos que era caótica. Mucho. Tiene picos de tensión, caídas de voltaje de fracciones de segundo, distorsión armónica, cosas que harían que la bombilla del salón parpadee un poco. Sí, que en casa no te importa. Claro, pero a un procesador que está calculando miles de transacciones bancarias por segundo, pues le suponen un error crítico y te corrompe la base de datos entera. Exacto. Para solucionar esto, entran en juego los famosos sistemas de alimentación ininterrumpida, los SAIs. Los hay, sí. Pero asumo que en un centro de datos no estamos hablando del típico bloque negro pesadísimo que la gente tiene bajo el escritorio. Y la arquitectura interna lo cambia todo. A ver la diferencia. Un SAI offline tradicional, el que tendrías en tu casa o en una pequeña oficina, lo que hace es monitorizar la red eléctrica. Si detecta un corte, unos relés mecánicos cambian físicamente el circuito hacia la energía de la batería. Vale, Ese proceso mecánico de cambio tarda entre 4 y 8 milisegundos. que a escala humana suena poquísimo tiempo. 8 milisegundos no es nada. No es nada para nosotros. Pero, claro, para una CPU que va a 4 GHz es un abismo temporal gigantesco. En 8 milisegundos se han perdido millones de ciclos de reloj. Totalmente. Y el sistema operativo simplemente hace plof, se cuelga. Por eso, en los entornos de misión crítica a los grandes centros de datos, se utiliza una arquitectura radicalmente diferente. Se llama SAI Online de doble conversión. Doble conversión, vale. Para que nos entendamos, si imaginamos la electricidad de la calle como agua de un río que baja llena de barro y de ramas, un SAI básico sería como poner un cubo debajo de una gotera. Ajá. Solo actúa cuando el techo ya está filtrando agua sucia. Sin embargo, un SAE de doble conversión es como una planta purificadora continua. Ah, me gusta el ejemplo. Lo que hace físicamente es absorber esa corriente alterna sucia y ruidosa de la red,
la convierte a corriente continua para estar cargando perpetuamente sus propios bancos de baterías Vale. y desde esas mismas baterías unos inversores sintetizan una onda de corriente alterna completamente nueva, perfecta y pura. Y esa es la que le entregan a los servidores. O sea, Entiam. los servidores en realidad nunca están tocando directamente la red eléctrica de la calle. Jamás. Están funcionalmente aislados, bebiendo constantemente de esa energía purificada que crean las baterías de en medio. Eso es. Y la genialidad de esto es que, si mañana una excavadora en la calle corta el cable de alta tensión del edificio, el tiempo de conmutación a baterías es literalmente 0 milisegundos. Cero. Absoluto. Porque los equipos ya estaban funcionando con las baterías. No hay salto, no hay parpadeo, nada. Es un muro de contención eléctrico impenetrable. Aísla el entorno interior del caos del mundo exterior. Ostras. Y esto, fíjate, plantea una transición natural. Porque si hemos logrado dominar la termodinámica del aire y hemos purificado la electricidad hasta hacerla perfecta, pues no podemos alojar todo este ecosistema tan delicado en una habitación de oficina cualquiera. Desde luego que no. Tenemos que construir infraestructuras que protejan estos sistemas de las amenazas macroscópicas. Pensando en los requisitos físicos de un CPD moderno, la única analogía que me encaja es la de diseñar un submarino nuclear, pero en tierra firme. Es una comparativa súper precisa, la verdad. Un CPD tiene que ser un entorno autosuficiente y estar herméticamente sellado frente a una realidad exterior que, para el hardware, es completamente hostil. Claro. Y el primerísimo factor de este diseño es la propia ubicación geográfica del edificio. Fíjate que nunca verás un centro de datos bien diseñado situado en un sótano. Ni en un sótano ni en el ático de un rascacielos. Exacto. Porque claro, la física es implacable. Si hay una fuga en las tuberías de la ciudad, o hay lluvias torrenciales y se desborda el río, el agua siempre va a buscar el punto más bajo. El sótano es una piscina en potencia. Lógico. Y el ático, pues es el pararrayos de todo el edificio. Además de que se come directamente toda la radiación térmica del sol en verano. Y ojo, que no es solo sentido común. Hay normativas, como el estándar TIA 942, que elevan esta paranoia de la ingeniería a niveles alucinantes. Sí, sí. Te exigen que la estructura se diseñe mirando estadísticas históricas de desastres naturales. Tiene que poder resistir inundaciones con un periodo de retorno de 500 años. 500 años, se dice pronto. O sea, no estás construyendo una oficina bonita. Estás levantando un búnker de supervivencia. Literal. E incluso dentro del propio búnker tienes que lidiar con la gravedad. La concentración de tecnología en un espacio tan reducido genera unas tensiones estructurales masivas. ¿Cuánto puede pesar un armario de estos, un rack? Madre mía, 1 tonelada. Una tonelada apoyada en apenas 4 ruedas o patas niveladoras pequeñitas. Un forjado estándar de un edificio de oficinas cedería bajo esa presión continuada, se hundiría. Ostras, claro, perforas el suelo. Por eso se requiere un refuerzo de acero brutal y la instalación de esos suelos técnicos elevados, que no solo aguantan toneladas por metro cuadrado, sino que crean ese canal subterráneo para el aire frío del que hablábamos. Claro, y para meter kilómetros y kilómetros de cableado de fibra y cobre. Todo está interconectado. Todo está conectado. Pero a ver, hay una pesadilla en particular leyendo la documentación que aterroriza a los ingenieros. Uy, el fuego. Tienes altas densidades de energía eléctrica, kilómetros de cables, equipos generando calor constante y unos ventiladores metiendo oxígeno a presión a toda velocidad. El caldo de cultivo perfecto para un incendio, ¿sí? Y aquí surge una paradoja brutal. Si detectas humo y hay fuego, no puedes usar agua. Prohibidísimo. Activar rociadores de agua en un CPD es, a efectos prácticos, lo mismito que dejar que el fuego se lo coma entero. Claro, el agua cortocircuitaría millones de euros en hardware en 2 segundos. Y destruiría los discos duros para siempre. La solución aquí requiere alterar la química del propio fuego, usando su presión por gases. Gases extintores. Se usan agentes limpios, como el FM200 o más recientemente uno que se llama Novec 123. Lo interesante es cómo funcionan. No rocían un líquido raro ni espuma. No rocían líquido. Inundan la sala hermética con un gas que parece magia negra. Actúa extinguiendo la llama a nivel molecular. ¡Qué barbaridad! Absorbe violentamente toda la energía térmica del fuego, el calor, sin llegar a desplazar completamente el oxígeno de la sala. Y así apaga el incendio sin dejar ni un solo residuo físico sobre las placas base. Y los equipos pueden seguir funcionando. Exacto, es controlar el fuego alterando la termodinámica. Es alucinante. Y bueno, toda esta protección tecnológica se complementa con las barreras físicas contra intrusos. Sí, la seguridad perimetral. Aplican el principio militar de defensa en profundidad,
capas concéntricas. Empiezas con la valla exterior, guardias armados, luego puertas con biometría. Pero lo que me parece el pináculo de la paranoia justificada son las esclusas estas, las Mantrap. Están diseñadas específicamente para frenar la ingeniería social física, concretamente una técnica que se llama tailgating. Que es básicamente cuando alguien se te pega a la espalda al pasar la tarjeta para colarse por la puerta antes de que cierre, ¿no? Eso es. Pues la física de la esclusa lo hace imposible. Es un cilindro o un vestíbulo con dos puertas enclavadas. ¿Vale? Entras por la primera puerta y en cuanto pasas, esa puerta se cierra y se sella a tu espalda. Y te quedas ahí, atrapado en medio. Te quedas atrapado en el interior. El sistema evalúa entonces si solo hay una persona ahí dentro. ¿Cómo? Pues usa sensores de peso en el suelo y cámaras biométricas. Madre mía, ¿te pesan y todo? Te pesan. Solo si confirmas tu identidad biométrica y el peso coincide exactamente con el perfil de un solo individuo, se desbloquea la segunda puerta para entrar a la sala blanca. Saber cómo operan juntas todas estas defensas en el peor escenario posible. Imaginemos que hay un colapso eléctrico masivo en la ciudad, el apagón total. Vale, el peor caso. Pues ahí es donde vemos el engranaje de nuestro submarino funcionando de forma autónoma. A ver, En el instante exacto en que la red de la ciudad muere, nuestro SAI de doble conversión ni se inmuta. Sigue inyectando su energía pura desde las baterías. como decíamos antes. Exacto. Al mismo tiempo, los sistemas de control detectan la caída de la calle y envían una señal a los enormes generadores diésel que están fuera del edificio. Pero claro, un motor diésel de, no sé, miles de caballos de potencia no puede arrancar de 0 a 100 en un segundo. Claro que no. Necesita un tiempo físico de arranque, de calentamiento y de sincronización que suele rondar entre los 30 y los 60 segundos. ¡Un minutazo! Pues durante ese minuto de máxima tensión, las baterías del SAI mantienen vivo el 100% de la instalación. ¡Sin pestañear! ¡Guau! Y una vez que los generadores estabilizan sus revoluciones, asumen suavemente la carga eléctrica de todo el centro. Y las baterías del SAI pasan a recargarse con la energía del generador. Y así el edificio puede operar de forma aislada durante días, solo echándole gasoil. Así es. Es una maravilla absoluta de la redundancia. Hemos construido una fortaleza inexpugnable. Tenemos climatización quirúrgica, protección contraestática, energía purificada, prevención de inundaciones milenarias, gases que absorben el fuego. El sistema parece completamente invulnerable. Lo parece, sí. Pero falta una variable clave. Y es que ninguna de estas fortalezas está vacía 100% del tiempo. ¡Ay, los humanos! Claro, los técnicos tienen que entrar para mantener físicamente los sistemas, cambiar discos, conectar cables. Los humanos tienen que acceder al submarino. Y paradójicamente, resulta que somos el factor que desestabiliza toda la ecuación. Totalmente. El ser humano es la variable más caótica. Y al mismo tiempo, fíjate, es el activo de mayor valor que la instalación tiene que proteger por encima de todo en caso de desastre. Porque además la seguridad física no aplica solo al servidor. Las normativas laborales exigen que la ergonomía esté muy presente, incluso en estos sitios tan extremos. Por supuesto. Desérdite, la sala de servidores pueda estar sometido a corrientes de aire gélidos con un ruido ensordecedor de los ventiladores. Si hay puestos de operación ahí dentro, deben garantizar temperaturas confortables y, no sé, pantallas a la altura de los ojos. Todo por ley, ¿sí? Pero claro, esto me hace preguntarme sobre un tema de prioridades extremas. Dime. Si tenemos todos estos sistemas automáticos brutales diseñados para aislar y proteger a los ordenadores a toda costa, como inundar salas con gases o cerrar puertas estancas de golpe, ¿qué pasa cuando hay que tomar la decisión en fracciones de segundo entre salvar el clúster de datos más importante de un banco o proteger al técnico que está justo ahí dentro reparando un cable? Esto plantea una cuestión importante, pero afortunadamente no hay ningún debate moral que el sistema deba resolver. Hay leyes de seguridad laboral que son muy estrictas. Vale. Todo el diseño del plan de emergencia y evacuación se rige por una regla de oro absoluta: la vida. Primero la persona, siempre. Siempre. Las normativas establecen, sin ningún atisbo de duda, que la integridad física de las personas prima siempre por encima de cualquier consideración técnica, de hardware o de datos multimillonarios. Y esto entonces define cómo funcionan realmente los protocolos. Porque he estado mirando la mecánica de un conato de incendio real, ¿vale? Y dice que si un técnico huele a quemado dentro de la sala y detecta fuego en un cuadro, el procedimiento le da exactamente 30 segundos. Medio minuto, sí. 30 segundos para intentar sofocarlo con un extintor de mano. Si a los 30 segundos no lo ha controlado, la instrucción es rotunda:
abandona la máquina y sal de ahí. La orden es soltarlo absolutamente todo e iniciar la evacuación inmediata. Ostras. Y esta es justo la razón por la que el espectacular sistema de gas Novec 1230 que comentábamos antes, pues no se dispara automáticamente si los detectores marcan que hay presencia humana dentro de la sala. Claro, te ahogas o el cambio de presión te revienta los tímpanos, supongo. A ver, el gas es seguro a ciertas concentraciones, pero alterar tan bruscamente la presión en un momento de pánico no es viable ni seguro. El personal evacúa las instalaciones corriendo, evidentemente sin usar ascensores. Sí, por las escaleras. Y solo, única y exclusivamente, cuando los sistemas y los sensores confirman que el recinto está 100% vacío y sellado, es cuando se desata la supresión de incendios automática. Y entonces, una vez que todas las personas están a salvo fuera, si el fuego sigue sin ceder y la cosa se estabiliza, el responsable puede iniciar un apagado ordenado de los servidores desde el exterior. Exacto, para minimizar la corrupción lógica de los datos de los clientes. Pero, repito, siempre priorizando a la persona antes que a la máquina. Tiene todo el sentido del mundo. Y mira, esto nos lleva al punto de entender por qué los humanos somos el principal riesgo, como te decía. A ver, las estadísticas. Las estadísticas de la industria a nivel global son súper consistentes año tras año. No son las inundaciones, ni los incendios masivos, ni los superhackers los que tiran abajo la mayoría de servicios críticos. Son los errores humanos. Ostras, ¿qué me dices? Es el típico técnico estresado que, intentando solucionar un problema a las 3 de la mañana, pues tropieza y arranca un cable troncal. O se confunde y apaga el cuadro eléctrico que no era. Madre mía, el botón rojo que no debías tocar. Tal cual. Por eso tiene tanto sentido la obsesión clínica casi enfermiza por la calidad de la instalación en las normativas. Las normas de cableado, como la EITA-TA 568, no son consejos de diseño de interiores para que los cables queden bonitos. Que también, porque hay fotos de servidores que dan gusto verlos. Sí, pero su función es dictar un sistema de cableado estricto. Cada fibra óptica, cada puñetero cable de cobre debe estar peinado, enrutado de forma independiente y, sobre todo, etiquetado en los dos extremos. Claro, no puedes tener la maraña de cables típica de detrás de la tele del salón. Imagínate eso en un centro de datos. Si se desata una emergencia a las 4 de la mañana, el edificio está tirando de generadores diésel y suena la alarma, el técnico no puede depender de seguir un cable azul por intuición en medio de una maraña de espaguetis. Lógico, la ambigüedad en esos momentos te genera el error fatal que tira la base de datos entera. Exactamente. El caos visual amplifica el pánico. Y el pánico, pues te degrada la capacidad cognitiva que necesitas para resolver el marrón. Totalmente. Es por eso que los protocolos obligan a hacer simulacros de emergencia integrales de forma regular, como mínimo una vez al año. Frente a un entorno físico que se puede volver hostil en un segundo, el objetivo es sustituir el pensar bajo estrés por pura memoria muscular. Entiendo. Si los protocolos no están automatizados en la cabeza del personal, pues hasta la infraestructura física más cara y redundante del planeta se va a ir a pique por un simple fallo de coordinación humana. ¿Es así de crudo? Pues a ver, para ir recapitulando todo lo que hemos explorado hoy, creo que esta perspectiva técnica tan profunda nos baja de las nubes, nunca mejor dicho. Totalmente. Porque solemos pensar que para que cualquiera de nosotros pueda mandar algo tan cotidiano como, no sé, una nota de voz, o sincronizar una carpeta del trabajo, o poner una serie en la tele un martes por la noche. Sí, lo damos por hecho. Exacto. Pero para que eso pase, existe una inmensa infraestructura física, pesada y tangible, trabajando al límite en las sombras. Hablamos de edificios de miles de toneladas de acero y hormigón librando una guerra constante, literal, contra las leyes de la física. Una batalla campal diaria. Bombardeando aire frío de precisión para disipar el calor terminal de las CPUs, calibrando la humedad del aire al milímetro para evitar corrosión, purgando el polvo, levantando barreras contra miles de voltios de electricidad estática de tus propios zapatos Ya ves. y depurando incansablemente la energía sucia de la red para alimentar equipos encastrados en búnkeres a prueba de inundaciones de 500 años, todo ese inmenso, gigantesco esfuerzo industrial de ingeniería, única y exclusivamente para sostener esa ilusión inmaterial que por comodidad hemos acordado llamar la nube. Ostras, es que resumido así, pone los pelos de punta. Y creo que esa es la conclusión fundamental que todos deberíamos interiorizar. Absolutamente. Pero fíjate, si ampliamos un poquito el foco para observar las implicaciones a largo plazo de todo esto, A ver.
Nuestra sociedad entera hoy en día, nuestra economía globalizada, los sistemas bancarios, la logística mundial que mueve los alimentos o las medicinas a los hospitales, incluso nuestras identidades digitales y nuestro dinero, Sí. todo, absolutamente todo, opera asumiendo que el flujo de datos nunca jamás se va a detener. Lo damos por garantizado. Pero todo eso depende, literalmente, del funcionamiento continuo de piezas de ferretería físicas. Y eso nos invita a hacernos una pregunta un poco inquietante para terminar. Dale. ¿Somos realmente conscientes de que todo nuestro enorme andamiaje digital, todo el mundo moderno, está suspendido por un hilo que depende de que una pequeña válvula de un compresor de aire no se fracture? Buf. O de que la junta de goma de una puerta de extinción de incendios no se cristalice y falle con los años. Es fuerte, ¿eh? Es que navegamos por la vida con una falsa sensación de omnipotencia digital y olvidamos que si el entorno termodinámico y físico que acabamos de describir cede, aunque sea por unos poquitos segundos, la nube no tiene dónde flotar, simplemente desaparece en el aire de una sala recalentada. Madre mía. Es una reflexión espectacular para cerrar esta inmersión. Esa desconexión brutal que tenemos entre el cristal pulido de nuestras pantallas del móvil y el metal caliente, el aire a presión y el ruido de los cables que realmente hacen que todo funcione. Una desconexión total. Pues esperamos que este profundo viaje por la ingeniería de los recintos de datos haya servido para ver el mundo con otra perspectiva. Para quienes nos escuchan, os invitamos a que la próxima vez que encendáis un ordenador o escuchéis el zumbido del aire acondicionado en la oficina o sintáis ese pequeño chispazo tonto al tocar un pomo de la puerta. Que se acuerden. Exacto. Que recordéis la colosal batalla termodinámica y eléctrica que se está librando constantemente cada milisegundo para que todos podamos seguir conectados. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de la infraestructura oculta y a seguir curioseando, porque, después de todo, la próxima vez que alguien se imagine a un super hacker intentando tumbar una red internacional, recordaréis que el simple arrastre de la suela de un zapato en el momento más inoportuno puede tener muchísimo más poder destructivo que el código más sofisticado del mundo.